Olmos, Puerto de en Villa de en Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Hala! ¡Oiga! Bienvenidos amigos a otra edición de Destape TV, que se transmite desde Chiclayo para el mundo a través de www.destape.net. Y el día de hoy tenemos una muy interesante entrevista. Él es el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, que nos va a venir a contar un poco sobre sus proyectos, sobre sus aspiraciones. Él es actual congresista de nuestro departamento de Lambayeque y Destape le da la bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias por la invitación y aprovecho para saludar a todos nuestros televidentes, como tú has dicho, en todo el planeta. Te agradezco de verdad, sinceramente, y espero que esta conversación pueda servir para expresar algunos temas, ¿no? Y le damos las gracias por estar acá. Y cuéntenos un poquito, ingeniero, cuéntenos sobre usted primero, ya que hay muchas personas alrededor del mundo que quisieran saber. Cuéntenos, ingeniero Virgilio Acuña Peralta, ¿quién es? A ver, sería largo, sería muchísimo tiempo. Un pequeñito resumen. Explicar 60 años de vida, pues es difícil explicarlo todo, pero creo que la parte final. Yo tengo 30 años trabajando como ingeniero, tengo 20 años haciendo política, he sido regidor con Lucho Castañeda 8 años en Lima, y ya estoy concluyendo mi periodo de congresista. Y en esas actividades, ¿Este es su primer periodo, segundo periodo? Sí, es primer periodo. Primer periodo, estamos en la parte final y quiero decirte que ha sido una experiencia extraordinaria, porque en esta experiencia del Congreso me ha permitido desarrollar más toda esa vocación social, esa vocación de servicio, ese sentimiento social que lo aprendí de Lucho Castañeda. Cada político tiene un fuerte, tiene una especialidad. Y yo lo que puedo ratificar que la percepción social es sumamente importante, y Lucho Castañeda tiene muy claro ese sentido social para tomar alguna decisión, y de eso que me siento más orgulloso, que cuando uno toma una decisión como político tiene que tomarlo en función de la sociedad y no en función de otros intereses. Claro que eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no? La función social y las mejoras que tiene nuestro departamento, sobre todo con tantas necesidades como es nuestro departamento, ¿no? Hay tantos sectores, no yendo acá muy lejos, nada más en Leonardo Ortiz, a 10 minutos, usted ve, no hay agua, no hay luz, tantos sectores populares que realmente necesitan apoyo, ayuda, y bueno, pues para eso están nuestros líderes, ¿no? Para protegernos, ayudarnos, ¿no? Ingeniero, durante su gestión, el pueblo quiere conocer algunas de sus síntesis de proyectos que usted ha presentado, algunos que hayan sido aprobados. ¿Nos podría dar algunos, algún proyectito? Claro. Antes de dar respuesta a ese listado de proyectos, yo quiero comentarte que cuando uno hace política, sobre todo ahora que estamos en este mundo de la globalización y en un mundo totalmente conectado, cuando uno hace política tiene que preocuparse primero por los problemas globales. En todo el planeta tenemos problemas globales, problemas que todos los políticos del mundo tenemos que enfrentarlo, que es el tema de la lucha contra la pobreza, es el tema de la inseguridad que es global, el tema de la conservación del medio ambiente, el tema de tráfico de armas. Hay grandes problemas universales que los políticos tenemos que verlo. Y en segundo lugar, cuando uno está en el Congreso, también ve temas nacionales. En nuestro país tenemos que ver cómo podemos generar más trabajo, cómo generar oportunidades, cómo podemos luchar contra esta gran plaga, se puede decir, que es la corrupción. Miles y miles de funcionarios que cuando ven el dinero primero lo orientan a su bolsillo y luego lo orientan para el servicio del país, del pueblo. Entonces uno tiene que ver primero en términos globales los grandes problemas del mundo, luego en el país los problemas que tiene que enfrentar, nacionales, y claro. Finalmente yo como congresista de Lambayeque, por supuesto que tengo que cumplir mi función de representación, que es esa función de acompañar a los pueblos a buscar las soluciones de su problema. Los pueblos están llenos de problemas. Exacto. Problemas de falta de educación, falta de salud, falta de comunicaciones, problemas de falta de atención en el agua, el desagüe, en la titulación, y yo he dedicado los 4 años y medio a recorrer pueblo por pueblo y a estar junto con ellos,
a buscar solución a su problema. Por ejemplo, hoy en la tarde a las 4 tengo una reunión con el jefe de COFOPRI para ver el problema de titulación de lo que son los pueblos de la pradera y los pueblos que están entre Chiclayo y Pomalca, que son pueblos que no tienen agua y desagüe, y no tienen agua y desagüe básicamente porque no tienen títulos. Entonces 4 de la tarde voy a COFOPRI a gestionar junto con ellos, y a las 5 de la tarde estaré en EPSEL, porque resulta que en el presupuesto 2015 en EPSEL se asignó para EPSEL como 30 millones de soles para hacer el agua y desagüe de los pueblos que están entre Chiclayo y Pomalca. Ha pasado un año y ese recurso no se ha utilizado. Lo hemos vuelto a poner en el presupuesto del 2016, pero es importante que EPSEL explique por qué razones en un año no han invertido dinero que ya estaba asignado para esas obras. En realidad, yo paso mi tiempo más acompañando a la gente a hacer las gestiones y hacer todos los reclamos que los funcionarios muchas veces demoran en atenderlos. Y el apoyo que todos necesitan, y sobre todo los pueblos nativos, indígenas, que acá nada más en nuestro departamento tenemos, como en el caso de Cañaris, Incahuasi, ¿no? Y con estas leyes que está entre comillas, por ejemplo, la consulta previa no se respeta. Esa consulta previa que deberían preguntar a nuestros pueblos indígenas antes de cualquier explotación que ocurra en su zona, ¿no? En su lugar, no se respeta. Entonces nosotros tenemos que tener el apoyo de personas como nuestros congresistas que fiscalicen, y sobre todo entidades que no son ni siquiera públicas, ¿no? Como este caso de EPSEL, por ejemplo. Claro, cuando tú dices que no se respetan normas es porque las instituciones, y más que las instituciones son las personas que administran cada institución, es que no tienen la preparación, no tienen el carácter, no tienen la voluntad suficiente como para hacer que una institución sea fuerte. No se respetan las normas porque las instituciones son débiles, y una institución es débil porque no tiene buenos profesionales. Si tuviera buenos profesionales a cargo de cada institución, no tuvieran estos problemas que estamos reclamando ahora. Por ejemplo, EPSEL, si tuviera gerentes que son capaces, idóneos que claro, son capaces de resolver los problemas, el presupuesto que estoy reclamando ahora se lo hubiera resuelto en los primeros meses. Pero desafortunadamente uno de los grandes problemas que tiene nuestro país son el problema de las instituciones. Problema con el tema de la administración de justicia, que todo hay un sistema de justicia que no es solo el Poder Judicial, es la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero todo es un sistema que tiene que fortalecerse, porque si la justicia no actúa correctamente, pues viene el desencanto de la población, y así como eso tenemos cientos de reclamos porque las instituciones no son fuertes y no son lo suficientemente eficaces y capaces para atender a la población. Y usted, ahora que tiene esta experiencia en el Congreso, ingeniero, ¿usted cuál es la deficiencia, es decir, el punto débil como congresista, que no hay apoyo por parte de todos, no hay unión? Por ejemplo, se vio el caso de un congresista que estuvo hablando a José Cebollas delante de otro. ¿Qué piensa usted al respecto? El problema de las instituciones se traslada finalmente a los problemas políticos, y los problemas políticos tienen que ver con los partidos políticos. El problema en nuestro país es que no hay partidos políticos bien organizados, no hay partidos políticos bien formados, no hay políticos que hagan realmente una política profesional y una política decente. O sea, una ideología. Hay mucha gente que hace politiquería, lo que usted ha dicho, que utilizan el insulto, utilizan la agresión, utilizan la calumnia, y utilizan todo, la violencia verbal y la calumnia, y eso no es hacer política. Política es cuando uno con respeto, con consideración, enfoca un tema, puede discutir políticamente cualquier cosa, pero que tiene que exigir de que las instituciones cumplan con su función. Y la preparación también de nuestros congresistas, es decir, si usted ve nuestra Constitución, dice que tenga mayor de 25 años, que sea peruano de nacimiento, no se le exige nada. ¿Qué piensa usted al respecto? Tiene que tener una base, ¿no cree usted? Tiene que haber pero eso está en función de quienes eligen a los representantes. Como una empresa elige a un gerente general, que es la que resuelve todos los temas de la empresa. Igual en los pueblos, somos los pueblos los que elegimos a la persona que nos van a representar, y por supuesto que en primera instancia uno tiene que respetar la decisión del pueblo.
Si el pueblo de Lambayeque, La Libertad, de Tarapoto, de Moquegua, de Tacna, elige a un representante, yo tengo que, por supuesto, que respetar esa decisión. Pero creo que es importante que ahora que hay tanta comunicación y tanta facilidad para buscar información, creo que es importante que la población revise bien la hoja de vida, Exacto. revise bien la capacidad de cada persona, revise bien los antecedentes, revise quién realmente es la persona para que funcione ese pueblo. Pueda una buena elección. En el una caso buena específico de Lambayeque, ponte para las elecciones del próximo año, habrá 50 candidatos al Congreso y la población tiene que coger entre los 50, coger a 5. Pero yo invoco a la población que se informe realmente quiénes serán los candidatos para no encontrarnos más adelante con una decepción de que eliges a alguien que termina decepcionando desde el punto de vista ético o desde el punto de vista moral. Hay un refrán que dice, el pueblo tiene el candidato que merece, ¿no? El líder que lo merece. Y es un llamado también a la atención sobre la educación, ¿no? Que nuestro pueblo sea bien educado. Nuestros hombres y mujeres tienen que saber, tienen que discrepar, discernir, saber preguntar, indagar, y sobre todo ese es siempre nuestro enfoque acá en Destape TV, porque nos ven a nivel del mundo, ¿no? Y siempre se nos da como un pueblo ignorante, un pueblo oprimido, un pueblo sumiso o un pueblo convenido, y eso no es así. La realidad es distinta. Nosotros, la mejora personal está en uno mismo. Y en nuestros niños, ayudarlos, orientarlos a que nuestro futuro sea distinto y que no caigamos siempre en ese círculo vicioso de elegir a un candidato que después nos lamentemos. Esa capacidad de protesta, de reflexión, de rebeldía que tú mencionas, tiene que formarse en las universidades. En las universidades tiene que hacerse política. En las universidades tienen que tomarse las grandes discusiones, y en la juventud, es esa jóvenes de 18, 20, 21 años, tal vez menos, la que tiene que tomar conciencia de las cosas, y ahí donde tienen que hacerse las grandes discusiones que tú mencionas. Yo recuerdo de mi época de estudiante secundaria, siempre he estado discutiendo temas. Creo que lo que más debemos fomentar es este carácter crítico de la juventud, para evitar que una sociedad, como tú has dicho, sea una sociedad pasiva, una sociedad dejada, una sociedad sin capacidad de reclamo. Los hombres tenemos que reclamar realmente los derechos que nos corresponden, el derecho a la limpieza, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, a la educación, pero ese carácter tiene que formarse en la niñez y en la juventud. Exactamente. No podemos llegar a un nivel de conformismo. Por ejemplo, Leonardo Ortiz está lleno de basura y tiene 200.000 personas que no son capaces de reclamar. Entonces uno se llega, Chiclayo ha habido 4 o 5 años que hemos estado lleno con un alcalde lleno de corrupción, no hemos sido capaces de acusar. Entonces ese carácter de protesta, de reclamo, de discusión tiene que venirse de las universidades. Yo donde voy invoco constantemente que la política tiene que crearse en las universidades, y ojalá los jóvenes sean capaces de luchar por tantísimo derecho que la gente mayor no lo tiene, ¿no? Exactamente, porque hasta ahora, mire, en el poco tiempo que tengo acá, yo viví en el extranjero 20 años, y bueno, ahorita estoy llevando una maestría en constitucional, ¿no? Y bueno, nosotros comentamos, tengo una admiración, yo, ¿cómo esta constitución del 93? O sea, ¿cómo ha habido un congreso constituyente y se ha hecho una reforma? O sea, un cambio. Esta constitución es dañina para nuestro pueblo, es totalmente dañina en todos los aspectos. Protegen las transnacionales, el capital extranjero, nos desamparan totalmente y hasta ahora nadie hace nada. Me parece algo increíble cómo la gente no se da cuenta, no sabe, desconoce, y en las universidades los niños no se les dice que esto es nocivo para nosotros, y hasta ahora no haya una reforma, ¿no? Una reforma constitucional. Me parece algo increíble. Ingeniero, cuéntenos. Perdón, pero ahí en ese análisis que tú haces hay responsabilidad de los políticos, porque los políticos somos los que tenemos que crear esa nueva clase política. Exacto. Los políticos tienen que ir formando nuevas generaciones de políticos que sean capaces de entender las cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, cuando tú hablas de una constitución del año 93, esa constitución 93 tiene 20 años, ¿no? Exactamente. Esa constitución lo hicieron hombres que en su momento tenían 50, 60 años, o sea, está con una mentalidad
50 años atrasados. Y teniendo una sociedad que cambia tan rápidamente, producto de las comunicaciones, producto de la globalización, que cambia tanto la sociedad, lo que tenemos que hacer es adecuar la Constitución a las nuevas generaciones. Tenemos que adecuar la Constitución a la nueva composición global y latinoamericana, pero desafortunadamente no hay gente, no hay políticos que puedan invocar y que pueda crear toda una corriente para cambiar la Constitución. Exacto. Yo he hecho 2 eventos en el Congreso Mire, qué interesante. para revisar el tema de la Constitución, porque el tema más grave es el tema económico. El capítulo económico es terrible. El capítulo económico le permite al país que priorice el dinero y priorice el mercado. Privatice todo. Cuando lo primero que tiene que hacer es priorizar al ser humano, priorizar la sociedad, priorizar la persona. Entonces, yo he hecho 2 eventos, pero no he encontrado el eco suficiente para crear una corriente capaz de cambiar la Constitución. Pero eso es triste. Verdad, es triste porque en esta Constitución será producto del gobierno aquella vez. Se dice que para el país primero es el capital y que solo el mercado será el que dirige los destinos de una población, y eso es totalmente equivocado. Los destinos de una población tienen que dirigirlos los políticos, tienen que dirigirlos el gobierno, no puede ser que mano del mercado. Así que ojalá en el tiempo los políticos y la juventud se den cuenta. Como dice, ha tenido, esperemos que un tercer intento sea escuchado y bueno, y eso es lo que nosotros queremos dar a conocer al mundo entero, ¿no? Que en realidad sí existen personas que se dan cuenta. Por ejemplo, ahora que estamos en una campaña política y que entraremos a elecciones en abril del próximo año, sí es importante que un candidato presidencial se comprometa a cambiar la Constitución. Exactamente. Y que diga que la Constitución será modificada para poner al servicio de la población y no al servicio de las empresas, como permite ahora la Constitución, ¿no? Exactamente. Esto es algo que verdaderamente tiene que tener alguien, hombre o mujer, la persona que se lance, pues amor primero, amor por su pueblo, por su tierra, amor por sí mismo, ¿no? Porque nosotros estamos acá y nos afecta a todos y cada uno. Un político tiene que tener una visión de largo plazo y tiene que tener el sentimiento social que hablé al principio. Si un hombre no tiene sensibilidad social, no va a poder nunca apoyar a su pueblo. Pero si un político, hombre, tiene sensibilidad social, lo primero que va a pensar es en la población. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Exactamente. En el Perú hay 24 millones de tarjetas de crédito. Cada persona que tiene una tarjeta de crédito paga 10 o 15 dólares por mes solo por tener la tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué los políticos no, y yo lo he criticado también en el Congreso, por qué los políticos no luchan por esos 24 millones de personas que tienen una tarjeta de crédito y que cada mes le llevan 10 dólares sin que él incluso no solo la tarjeta, el préstamo, el interés el más alto, Dios mío. Hay una empresa que se llama Banco Azteca, que cobra 280% de tasa de interés cuando una persona va a comprar una silla, un mueble, un televisor, una refrigeradora. 280% de interés. Es más, inclusive con la posibilidad de que ese artefacto pueda ser ya usado o viejo, porque cuando una persona no paga, los embargan, lo quitan y lo vuelven a vender. Ese es un abuso que no se debe permitir, pero tenemos un superintendente que no controla porque la ley le permite el tema del libre mercado. Si la empresa viene y hace su mercado libre, pero no puede ser una cosa que haya un libre mercado, pero otra cosa que haya un libre abuso de la empresa. Exactamente. Y Banco Azteca, pregúntele a cualquiera de Chiclayo, a cualquier peruano, cómo puede ser posible que paguen 280% de tasa de intereses cuando una persona va al banco y deja su dinero, le pagan 2 o 3% al año. No, ni siquiera eso, menos del 1% le pagan al 1%, año. 1%. 0.07. Si tú dejas 1.000 soles te dan 1%, pero si te dan un crédito de 1.000 soles te cobran 280%. Esas cosas son imperdonables, pero es imperdonable siempre y cuando todos los políticos tuviéramos la energía para decirlo y para luchar para que se corte ese abuso. Pero, como le digo... Y es por eso que hago mención a lo que usted dice, tiene que haber el espíritu de solidaridad entre los políticos, ese espíritu de ayuda al prójimo, de respeto, de amor al ser humano, de respeto a la vida en todas sus expresiones, al medio ambiente, y no existe.
no lo veo en todos los políticos ese cuadro, ¿no? Que deberían tener. En todas las decisiones que toma un político debe priorizar primero la persona. Lo que está pasando, por ejemplo, con las AFPs y está pasando con la jubilación. Imagínese, la AFP, la el colmo de los colmos. Así es, y la jubilación no es solo, o sea, un político no debe pensar solo en la gente que aporta mensualmente, debe pensar en la gente que también no aporta, porque hay millones de peruanos que no aportan mensualmente, pero van a ser viejos y necesitan una pensión. Claro. Entonces tiene que haber una política que permita garantizar una vejez que le dé una calidad de vida mínima. Y esa calidad de vida mínima le da con una pensión permanente, pero desafortunadamente se va dejando. Se piensa solo en lo que aportan y lo que no aportan, ¿qué solución le vamos a dar? Pues en realidad hay temas sociales tantos muy temas, complejos. por ejemplo, de salud que es privado. ¿Y quién fiscaliza esa salud? Una atención deprimente. Para esa salud tiene que tener la cita de este año para el año que viene, ya bajo la tumba. Y no es posible que haya tanto abuso en todos los sectores y que todo esté privatizado. Y encima, aparte de estar privatizado, una pésima atención. Y no es posible. Cuéntenos, quería preguntarle respecto a usted sobre este proyecto de ley sobre seguridad alimentaria y nutricional. Creo que usted lo estaba proponiendo. Explique un poquito al respecto. Claro, yo he propuesto dos cosas. Primero, que se cree un viceministerio de desarrollo rural, porque hasta hace un año el Ministerio de Agricultura tenía solo un viceministro, y ese viceministro se encargaba de los grandes proyectos de irrigación, básicamente de la costa o de la Amazonía, pero no había un viceministro que se encargue del área pequeña, de los pequeños agricultores o medianos. Lo que más necesitan. ¿Qué es lo que más se necesita, sobre todo para millones de campesinos que no ven? Entonces, ese proyecto ya se ha aprobado y ahora tenemos un viceministro de desarrollo rural que atiende a todas las poblaciones de tanto pequeños y medianos agricultores de la costa, de la sierra y de la Amazonía. Pero hay un tema más grande, que es el tema de la seguridad alimentaria. Ya. Como tú sabes, en el planeta la población cada vez crece más y crece más. Hemos sido 1.000 millones de habitantes, hemos sido 3.000, somos 7.000, prontamente llegaremos a 9.000, pero la cantidad de tierra que sirve para alimentar a la población que crece cada vez más es la misma. Se reduce producto de la urbanización, se reduce de los crecimiento urbano, claro. Entonces, la pregunta es cómo hacer para alimentar cada vez a más bocas si tenemos menos tierra. Entonces, por lo tanto, el país tiene que tener normas que permiten garantizar la alimentación de toda nuestra población para los próximos 50 o 100 años. Y el apoyo al agro también, el apoyo al agro que tanto nos necesitan. Ahora, usted también formó parte de la Comisión del Fenómeno del Niño, ¿no? Creo que a raíz de esto cerraron los préstamos a los agricultores, ¿no? Este año. Claro, lo que pasa es que, como hemos estado hablando hace un momento, los bancos ven donde solo hay rentabilidad. No hay rentabilidad, entonces no te prestan plata. Entonces, al ver que había una posibilidad de fenómeno del niño, al ver que había riesgos, lo que han hecho los bancos es cerrar todos los créditos para los agricultores. Si no hay créditos, nos ha perjudicado enormemente porque nosotros... Y ahí viene la responsabilidad del Estado. Si bien el privado no presta, pero el Estado ha tenido que intervenir. Claro, exactamente. Para poder darlo. Pero entonces el Estado, como ha dicho, o como la Constitución dice, que el tema económico es cuestión de la empresa, entonces el Estado no hace nada y hace daño a millones de campesinos que pueden perder su cultivo. Exactamente, es que el Estado, de acuerdo a nuestra actual Constitución, está para dirigir, no controla, y el Estado debe meter la mano ahí y controlar todo. Él es el que tiene que hacer y deshacer, no solamente dirigir o aconsejar, dice, aconseja. Un gobierno que solo facilita que la empresa llegue, la empresa llega al país, lleva todas las utilidades, luego se van. Y esa no es la responsabilidad de una empresa, de un Estado ni de un gobierno, ¿no? Exactamente. Estamos y siempre digo yo, el despertar de la conciencia de todos y cada uno de nosotros, ¿no? De que tengamos primero conciencia de en qué estado vivimos y que nosotros, el pueblo, le damos el poder y la fuerza y nosotros podemos quitarle también. Eso es. Pero esa fuerza que el pueblo tiene no lo manifiesta. Exactamente. Esa fuerza que el pueblo tiene
de unirse, de estar juntos, de luchar, de batallar, reclamar, no lo tienen todas las regiones. Yo le pongo un ejemplo. El gobierno decretó una norma que permite que la empresa privada pueda invertir en patrimonio cultural. Imagínese. Todo lo que es cultura, la empresa privada puede venir. Vino la gente del Cusco, hicieron un paro de 3 días en el Congreso, hicieron que se anule la ley. Entonces, esa capacidad de protesta y de reclamo no lo tienen todas las regiones. Y es lo que necesitamos. Nosotros hemos reclamado, yo particularmente... Por ejemplo, la ley Pulpín. Gracias a Dios que los jóvenes se rebelaron, porque era un desastre, una aberración de ley, no sé quién. Yo he reclamado acá años sobre el tema del proyecto de Olmos que no ha beneficiado a nadie, pero toda la región Lambayeque no fue capaz de salir, reclamar y expresar su protesta. Dejaron que finalmente ese proyecto de Olmos, que nos ha costado más de 100 años de lucha, que nos ha costado miles de vidas de gente que ha muerto por luchar por eso, ha costado tantísimos recursos al Estado, que ese proyecto finalmente solo beneficie a 12 empresas. Por último, ni siquiera peruanas. Ni siquiera peruanas, exactamente. Pero entonces, ¿dónde está el carácter de protesta del lambayecano? ¿Dónde está el carácter de un lambayecano que lucha por algo propio? Y ahí sí tengo que criticar a una cultura lambayecana que es muy pasiva. Es una cultura que no le gusta luchar por los derechos que le corresponde. Y los políticos también, que no saben capaz de convencer a la gente que hay que luchar por algo que nos corresponde. Yo he estado reclamando constantemente, pero no he tenido acompañamiento. Y ahí va el enfoque, y una vez más digo, la educación, el conocimiento, creo que es el arma más poderosa que el ser humano tiene y que debe emplearla para cuando realmente se necesita, ¿no? Ingeniero, cuéntenos usted un poquito acerca de su futuro político. Cuéntenos, ¿tiene intención de...? Yo estoy ahora, por supuesto que yo quiero volver al Congreso, estoy en una campaña para mi reelección y básicamente estoy ahora trabajando al lado de mi hermano César, que está en una propuesta y una candidatura presidencial. Creo que es momento que, como hemos ido analizando estos minutos de entrevista, es momento que el país se dé cuenta que tenemos que cambiar de la clase política. Hay clase política que ya nos han gobernado, hay clase política en estado en el poder. Están estancados también, están estancados ahí. Y que la situación que estamos actualmente viviendo de inseguridad, de crisis, de corrupción, de falta de oportunidades, es producto de esa clase política que nos han gobernado durante décadas. Por lo tanto, yo estoy al lado de mi hermano acompañando en difundir una nueva propuesta de gobierno que ojalá el pueblo peruano nos acompañe, y aprovechando de que este Destape TV se ve en todo el Perú y se ve en el extranjero, hago un llamado a todos los peruanos que viven en el extranjero, que viven en otros países, que viven que es una comunidad muy grande. Inmensamente grande, y aprovecho también para darle un sentido pésame a todo el pueblo de Francia, que hace un mes ha recibido un atentado sumamente doloroso. El terror tiene que rechazarse en cualquier lugar del mundo. No se puede aceptar el terror, por eso que mis más sentidas condolencias para el pueblo francés por haber tenido una crisis como la que ha tenido. Y finalmente reitero al pueblo peruano, tanto el que vive en el extranjero como en el país, para apostar por una nueva propuesta, que es la propuesta de Alianza para el Progreso. Entonces, sí, a todos los amigos que nos escuchan, nosotros tenemos una población muy alta en California, a toda la gente de allá de Estados Unidos, la colonia peruana es muy amplia, también en Japón, ¿no? Que escuchen y sepan, ¿no?, quiénes son nuestros candidatos al Congreso, ¿no? Y tener la oportunidad de escuchar sus palabras. Haremos un llamado a nuestros compatriotas que viven cerca, que viven en Chile, que viven en Buenos Aires, que viven en el Ecuador, que viven en España, viven en Francia, viven en Alemania, a todos nuestros compatriotas. La gente que vive en Australia, porque hay peruanos que viven en Australia, la gente que vive en la India, que vive en Australia, en la India, nuestra en comunidad Corea, en el extranjero es muy grande y está un poco desinformada. Son 3 millones de peruanos que viven fuera, pero yo creo que a través de Destape TV estarán enterados cuando menos lo que pasa en Chiclayo y lo que pasa en la política nacional, ¿no? Y dígame, ingeniero, ¿usted qué le pediría a la población, ¿no? Sobre todo a los jóvenes? ¿Cuál es su mensaje o su pedido? ¿Qué les diría usted como actual congresista y como futuro también se piensa reelegir para
ir a la reelección al Congreso, ¿qué le diría? Hay dos cosas muy claras. Primero, que toda la población y toda la juventud pueda enterarse más de la trayectoria de todos los políticos. Todos, no hablo que solo de el nombre mío ni mi hermano, que se enteren absolutamente de toda la información y la trayectoria de los políticos que estamos ahora buscando votos del pueblo. Para que enterándose, buscando la información y tener todo lo que es la trayectoria de cada uno, puedan tomar la mejor decisión y la mejor determinación. Y segundo, que confíen en esta nueva propuesta, que es la propuesta de la Alianza para el Progreso, que confíen que es una propuesta que no ha tenido una experiencia de gobierno antes, que es una propuesta que tiene una larga trayectoria respecto a lo que es a la educación, a lo que es el trabajo. Nosotros, como familia, porque hablo en nombre de mis dos hermanos, como familia tenemos esa larga experiencia de lo que es educación y lo que es la generación de trabajo. Si lo hemos hecho durante décadas, porque son 30 años, si durante décadas hemos tenido esa experiencia de generar trabajo, generar oportunidades, seguramente que si nos dan la oportunidad de gobernar el país, igual podemos crear los miles y millones de puestos de trabajo que la juventud necesita para el futuro. Sí, como usted dice, ¿no? Bueno, nuevos cuadros es lo que se busca, dar oportunidad a nuevos personajes para que tengan, pues, pongan en pleno sus buenas intenciones, ¿no? Y sobre todo rodearse de gente capaz, ingenieros, siempre personas, en nuestro pueblo hay gente muy capaz, con muchos conocimientos, buenos profesionales que sepan sobre todo defender los derechos fundamentales, un buen grupo de asesores expertos en la materia es lo que siempre personalmente como lambayecana nosotros, yo y todas las mujeres y hombres de nuestra localidad pedimos, ¿no? Gente idónea en cargos, gente idónea que estén a manos de nuestro futuro, de nuestro presente, que sepan, no todos sabemos de todo, no todos somos, nacemos eruditos ni somos expertos, pero sí rodearnos de expertos y de personas que verdaderamente justicia, honestidad, honradez, amor al pueblo y amor propio, ¿no? La persona que se ama a sí mismo puede amar a los demás, ¿no? Por eso le digo que ojalá la juventud y el pueblo peruano, estando próximo a las elecciones tanto presidenciales como congresales, pueda revisar la trayectoria de cada uno y que elija a la persona que mejor lo va a representar. Porque reitero, este es como un encargo, te doy mi poder para que tú decidas por mí. Y tener en la mano sus proyectos de ley, listo a la lucha, nuevos proyectos, ir al Congreso y pelear y que nuestro departamento crezca. Esperemos que Lambayeque pueda elegir al mejor representante. Y así será. Muchas gracias, ingeniero Vigilio Acuña Peralta, candidato al Congreso, buscando la reelección por el partido APP, ¿verdad? Muchas gracias. Le deseamos éxitos en su campaña, éxitos, esperemos que se cumplan todas esas buenas intenciones, se cumplan, que es lo que queremos nosotros, y que el socialismo reine en nuestro futuro como algo que ya está en el otro año, unos meses, ¿no? Y verlo a usted en defensa de nuestro pueblo y como la cabeza, siempre y cuando pues sea esa la verdadera intención, ¿no? y que se cumpla pues el apoyo de todos nosotros, ingeniero, y que le vaya muy bien su campaña. Y cuando quiera, de Sape TV, acá estamos las puertas abiertas para que no solo nuestra región lo escuche y no solo nuestro departamento, sino a nivel nacional y a través del mundo entero, a toda esa población que nos ve a través de www.destape.net. Muchísimas gracias por la invitación y otra vez un llamado a toda la población peruana, del extranjero y del país, que confíen en nuestras propuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nuestro director Víctor Balcázar Porras y su conductora Gabriela Vidarte Mata agradece la entrevista. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachemba. Pasos, dejamos huella en tu preparación. Gracias a ti, Liceo es la voz. Estás en quinto año de secundaria y quieres postular en diciembre. Entonces no dejes pasar esta oportunidad. Termina tu colegio tranquilamente.